7 de la mañana con 42 minutos. Aquí ya están con nosotros los expertos en opinión pública. Roy Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Paco Abundis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo les quiero hacer una provocación. Una proposición y una provocación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es los datos duros muestran una caída importante en el crecimiento. No vamos a crecer al 2%. Todos están alineando por abajo del 1%, si es que no llegamos a un crecimiento negativo. Creo que no va a dar suficiente tiempo para un crecimiento negativo, pero va para abajo la economía, parado el crecimiento, va para arriba la inseguridad y el presidente López Obrador ha retomado el tema de la corrupción. Pregunta a provocación. ¿Acaso el sexenio del presidente López Obrador ya dio todo lo que debía de dar y requiere en este momento, para seguir administrando el propio gobierno y el consenso, voltear para atrás, que era lo que no quería, e irse por funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto o más atrás si los delitos se pudieran aplicar? A ver, mira, ya se había platicado en esta mesa que la sorpresa inicial de las medidas que llamábamos simbólicas, etcétera, tuvieron su tiempo y habían pasado. Y lo que requeríamos ahora, el mismo López Obrador, era la parte de afectación personal que tenían que ver con la economía, que ya mencionas que no va muy bien, desacelerada, no para atrás, sino creciendo poquito, como diría el secretario de Hacienda. Es una desaceleración. Crece poco, pero crece. Pero crece. Son cifras preliminares. Sí, pero las últimas igual no vaya a resultar que son negativas. Digamos hasta hoy. Pero hasta hoy lo que sabemos es que hay crecimiento, incluso los pronósticos es, vamos a crecer un poquito, pero crecimiento, ¿no? La parte de inseguridad, que efectivamente no hay una solución, al contrario, las noticias prácticamente amanecemos con muertos en todos lados. Sí, es que parece nota roja todos lados. En todos lados. Es el inicio de los noticieros. Y la parte de la corrupción, que al principio no aparecía. De la parte del inicio de este sexenio, prácticamente el rollo es de que ahí muere todo, ya, y de repente empiezan a aparecer a partir de Lozoya, empezaron a destaparse casos, ¿no? Yo creo que no lo está usando para tapar lo otro, pero sí le está sirviendo a la falta de resultados económicos y de seguridad, que son en los que se basa todo prácticamente, ¿no? Los programas sociales entran en la parte económica y sí están funcionando. O sea, se están aplicando realmente programas sociales y está llegando dinero ya. A lo mejor no todo el que él dice, pero sí están aterrizando los programas sociales. Pero creo que en el tema de los programas sociales, creo que la parte importante para ver el impacto es si hay nuevos beneficiarios, porque simplemente si es la misma gata revolcada, gente que le dabas apoyo en la sección anterior y le cambiaste, es un tema. El otro es, y acaba de salir con los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto. A ver, cuando tú analizas la composición del ingreso del decil más pobre, sube. 40% son transferencias, pero 40% es ingreso del trabajo. A lo que voy es, tú podrás recibir apoyos de gobierno, pero una parte también importante tiene que ver con la situación económica. Y el porcentaje es mucho mayor en los otros deciles. Entonces, una situación de estancamiento económico va a ser complicado que por muy eficaz, generoso que seas con los programas sociales, lo vayas a compensar el deterioro, ¿no? Entonces, creo que va a ser... sin crecimiento económico, todo lo demás se va a complicar muchísimo. Ciertamente, yo sí creo que hay un uso instrumental de la retórica contra el pasado. Digo, todos los gobiernos lo hacen. No me extrañaría que también siga con esa ruta. Y simplemente es mantener vivo el tema, ¿no? Cuando yo decía si ya dio todo lo que tenía que dar el gobierno del presidente López Obrador, de hecho, pues eso es lo que sucede con los gobiernos, es el arranque y es donde establecen cuáles van a ser las bases de lo que va a ser la administración. Yo mencionaba, ya dio todo, tenemos clarísimos cuáles son los grandes proyectos, los 4 grandes proyectos que tiene el presidente en términos de infraestructura. Tenemos claro el énfasis en la parte de los programas sociales. Para programas sociales se necesita dinero
indiscutiblemente, por eso yo menciono los indicadores económicos no corresponden a poder mantener este ritmo de gasto, de inversión o de transferencias directas en los programas sociales. Por eso digo, llegó al fin, o sea, topó, y por eso tiene que recurrir a temas de corrupción. Dice Roy, no, pero le ayuda. aparecieron, sí. Creo que esos temas ya los venían, digamos, el argumento oficial interno es que los venían trabajando y no estaban listos, ¿no? Siempre ante el reclamo de por qué hay señalamientos pero no hay procesamientos, el argumento era porque no tenemos el caso listo. Da la impresión que se tuvo un momento de moderación, de maduración, perdón, pero que es independiente en alguna medida de lo que está pasando. En temas de inseguridad, siendo justos, pues simplemente es la misma tendencia de los últimos 3 años de la administración anterior. Ahí donde viene el contraste es con la expectativa. Es decir, la expectativa que se generó es que aquí va a haber un cambio y un rompimiento, pero en realidad simplemente no ha parado. Y en los temas económicos, hoy por hoy, sigue siendo algo que no le pega todavía al bolsillo de la gente. Cuando empiecen temas de desempleo, cuando es ahí donde viene, yo creo que el cobro o el viraje, si llegáramos ahí, ¿no? Y yo creo que no hay que perder de vista la distribución regional de cómo están afectando. Creo que también con los datos que mostró Coneval de cómo se había avanzado en la pobreza, vimos que tenemos muchos Méxicos, digamos, para usar esta vieja frase, ¿no? Va a haber zonas que no le pegue tanto, digamos, el estancamiento económico y otras donde va a ser brutal, incluso va a haber estados que van a crecer. Digamos, aquí la pregunta es, ¿dónde va a pegar? ¿A qué base social le va a pegar más? Y si esto se traslapa, digamos, con una base electoral. En el otro programa nada más, no es nada más, yo creo, de cuánta gente le llegan los beneficios o si es la misma. Si hay montos, si va a haber diferencia en los montos, si hubiera dinero. Duplica en algunos casos. En algunos casos, o sea, porque antes tocabas a las familias por el lado de la gente de edad avanzada, ¿no? Pero ahora vas por abajo con los jóvenes y eso te implica a nivel familiar 2 subsidios que antes tenías que tener cambiando. Siguiendo con lo que dice Raimundo, de si las reglas de operación del gobierno y la aparición de nuevas estrategias de conducción del país ya llegó al punto que podía llegar, yo veo que hay una gran cantidad de pasos hacia atrás. Por ejemplo, se había dicho que se iba a disminuir en 50% las prerrogativas de los partidos políticos. Hoy parece ser que ya no se hizo de esa manera. Se había dicho que las calificadoras y los agentes extranjeros, las empresas, no sirven para nada, que le tienen que pedir perdón a México, pero hoy vemos una fotografía muy feliz con el CEO de Goldman Sachs. Entonces, un poco yo veo como que la realidad está también destapando sus cartas. Y entonces en el juego, pues hay manos a las que el gobierno ya no puede ir. No puede ir con el mismo juego que anunció al principio. Bueno, y otra cosa, estamos en el mes de agosto. Ya prácticamente estamos llegando a la mitad de agosto. Ya se van a acabar las vacaciones. Viene el primer informe. Viene el informe en septiembre, pero aparte de todo, tenemos los 7 meses casi de la larguísima transición operativa que yo le habría llamado, donde hubo tiempo para hacer cosas que no se hicieron. Entonces ya el sexenio va a empezar en enero del próximo año. Ya de veras, ya las cosas en serio, las dos bocas y los trenes y todo lo demás, ¿no? Mira, lo que es un hecho es que podemos decir lo que sea, pero en su popularidad no ha pegado. O sea, no le ha pegado sustantivamente, vamos a ponerlo así. Por 2 cosas, como decía, el desempleo no está mal. La tasa de desempleo no se ha movido, está 3.84, 3.85, está estable. Bien. La inflación también está controlada. ¿No? Esas 2 que sí tienen que ver con la familia,
con el empleo y el gasto, esas están controladas. Entonces la macroeconomía no ha afectado esa parte, por más crecimiento, decrecimiento, ahí se ha controlado. Y ahí mientras todavía no conecta. Y la otra es la inseguridad. A lo mejor es cierto, es como el sapo en la cubeta. Ya se acostumbraron a esta tendencia, que no se asustan del comportamiento, y no le ha pegado a pesar de que ya tiene su Guardia Nacional y ya es casi responsable de que al menos para la tendencia. O sea, si ya te toca a ti, es la tendencia que viene, bueno, párala. No le ha afectado en su popularidad. Quiere decir que su base todavía está sólida. Oye, mañana se presenta Rosario Robles ante el juez en el reclusorio sur. También está anticipando Emilio Lozoya a través de trascendidos abogados, que el próximo lunes da a conocer su video para decir quiénes realmente provocaron el desastre que le están responsabilizando. En prime time. Ahora, este es el punto. Lo que está haciendo Emilio Lozoya es lo que le llaman aquí el criterio de oportunidad. Es decir, ¿cómo puede llegar a un mejor acuerdo con la Fiscalía? Pues tiene que decir quiénes son responsables y para dónde va. Es un criterio de oportunidad que le va a ser bueno para su caso. No lo va a exonerar, pero sí le va a ayudar. Y mañana se presenta Rosario Robles. ¿Por qué no? Si ella está dispuesta, ella ha dado la cara, me parecería que ella también va a ejercer el derecho de criterio de oportunidad. Nos va a llevar indiscutiblemente a quien era el jefe máximo de ellos, Enrique Peña Nieto. Esto va a ser un bombón para el presidente López Obrador, ¿o no? ¿Qué piensas, Paco? Creo que si llega hasta allá, que es nuevamente parte de la expectativa que se generó en la impunidad, creo que simplemente le estaría dando elementos para algo que él dijo, más allá de si haría o no haría, es pues que la autoridad o que el judicial funcione, y yo no me meto. Entonces, lo ha dicho. La Fiscalía es autónoma. Si la Fiscalía tiene que trabajar en esos temas, y si él tenía, más allá de algún acuerdo político, mediático con el presidente, ahí se rompe el pacto, porque es ya una demanda sobre la Fiscalía. Pero aparte de eso, simplemente creo que recularía. Habría otro planteamiento que yo recuerdo que hizo el presidente, que dijo, bueno, vamos a someter a consulta el enjuiciamiento de los funcionarios del pasado. Sí, pero bueno, viene resultando ya innecesario si la Fiscalía finca acusaciones. Y además, con la lentitud del proceso judicial, bueno, tienes material, digamos, que lo puedes llevar. Ahora, ¿qué tanto le ayuda al presidente para poder seguir administrando la expectativa? Mucho. ¿Sí? Porque hay juicios, ¿qué tanto es mucho? Hay juicios mediáticos que se están haciendo más allá de los juicios legales. Y los juicios mediáticos le están favoreciendo a él, ¿no? Porque hay que acordarnos la base de su discurso. La base de discurso es: lo anterior todo era corrupto. Esa es una base de discurso. El segundo: yo llegué para ayudar a los de abajo. Y el tercero es: permanentemente hay fuerzas superiores, transnacionales y nacionales, de las cuales yo soy el héroe que les está enfrentando. O sea, ¿tú crees que decir hasta cuando le preguntan la hora, es que en el pasado ni siquiera daban no somos iguales, bien, no nos comparen, ofende? ¿Sigue teniendo un impacto importante en la sociedad? Sí. ¿Tú piensas? De hecho, cuando no puede resolver, siempre lo saca así. Hasta calienta. De hecho, un ejemplo de que sí le está dando es lo que acaba de pasar esta semana. Es decir, la reacción tibia del gobierno mexicano frente a lo que pasó en El Paso, a mí me parece increíble, impresionante lo que hubiera sido la Embajada de Estados Unidos o Reforma hace unos 10, 15 años. O sea, estaría... quemando tío Sams ahí enfrente. ¿No? Y no... Y por eso pusieron las vallas de manera permanente. No, o sea, estaría en llamas, embajada, el Sheraton, a mí me impresiona mucho cómo no hay una reacción pública ante porque hay un doble rasero, ¿no? Y digamos, si hubiera sido el gobierno del PRI, y porque hay un protector aquí, evidentemente se hubiera magnificado esto. Incluso hay muchas cosas que se juzgan de manera diferente por la naturaleza de izquierda, la naturaleza opositora que tiene el presidente López Obrador, y en ese sentido
pues este contraste con el pasado siempre le va a ayudar, porque creo que sí, lo que estamos viendo, vamos a ver cuánto dura, es que sí hay un divorcio entre el desempeño gubernamental y la evaluación del presidente. Total. Incluso a mí me gusta más usar la palabra popularidad que aprobación, ¿no? Porque aprobación como que la tenemos que relacionar con algo que tiene que ver con desempeño. Ahora, esto se puede conectar cuando la gente empieza a no tener dinero en el bolsillo, ¿o no? No, claro que sí. O sea, ese yo creo que es decir, ese es el ahí pintamos la raya. La macroeconomía está creando una especie de socavón en donde todavía no se abre. La micro es donde lo que está en medio. Es lo que afectaría. Ahora, eso es un poco oxímoron, así como Sí. porque bueno, hay muchos problemas, pero un líder popular, ¿no? Altamente popular, con crecimiento de su imagen, ¿no? Y por otro lado tenemos el primer gobierno de izquierda en la historia de este país, el primero. Nunca la historia había conquistado, la izquierda había conquistado el poder en México, nunca. Y es el gobierno más pro-yanqui que hemos tenido en toda nuestra historia, antes de que muriera James Polk, ¿no? O sea, aquí nada más falta Winfield Scott levantando la bandera en el Zócalo, ¿no? Pero es una izquierda en términos económicos. Es una izquierda habría que pro-yanqui. explicar por qué no hay un efecto digamos, de esta actitud sobre su... ¿Por qué no hay un...? Yo creo que sigue protegido por un halo de popularidad en otros temas. Bueno, y por el control de la información. Exacto, una base sólida todavía. Y yo creo, por esto que dice Rafa, no hay control de la gente... Sí, claro. Una de las características de López Obrador a lo largo del tiempo fue su nacionalismo económico, que se refleja claramente en lo de Pemex. Y el nacionalismo siempre ha sido un tema que ahí lo ha tenido. No, e incluso recordarán en 2006 el contraste con América Latina versus Estados Unidos. Y yo creo que también por eso está un poco blindado ante las sospechas de que puede ser pro-yanqui. Porque históricamente tiene una postura contraria. Hoy se ve mucho más robusto Andrés Manuel López Obrador de lo que se veía la semana pasada, sí, y mucho más sólido. Roy Campos, gracias. Muy buenos días. Jorge, buen día. Gracias, Papa Bundis, muy buenos días. Buen día. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Rafael Cardona, Pues ya se nos acabó. se nos va el tiempo, como si hubiera muchísima inflación. A ver si luego hablamos sobre eso, el control de la información. No de los informadores. Muy buenos días. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal. Los vamos a dejar con este.